Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, ciudad donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Ahora estamos lluviosos, don Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Acá también está haciendo lluvia. Todo lo que nos debía de mayo y junio nos lo está regresando ahora la naturaleza. Bien. Bueno, pues los temas son el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la controversia entre los fabricantes de agroquímicos. Adelante. Sí, cómo no, muchas gracias, don Guillermo. Bueno, pues es muy actual el tema, la conmemoración del día de ayer que encabezó el CIMIC, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tiene su sede en el Estado de México, ahí en Texcoco, pero que pues encabeza el esfuerzo de la mayor parte de los países del mundo que producen maíz y trigo. Ya se metió también a frijol y a otros cultivos, así tiene que ser. Pero bueno, pues lo que yo quisiera destacar a lo que se refiere, le pone una atención en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es al CIPAM, que significa Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial. Fíjese bien, Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial, el CIPAM. ¿Y qué tiene que ver con México? Bueno, pues que en el 2018 se reconoció y se incorporó el sistema de Chinampas, que sobrevive en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en el mero centro del país. No solamente sobrevive como una reliquia, sino como una buena costumbre, como una tradición ancestral que sigue siendo válida, que a través de ella se ha reconstruido pues la historia, el conocimiento de la relación social, económica, religiosa, pues de nosotros, pues de los mexicanos actuales. Y el segundo sistema, le llaman sistema, la milpa maya de la península de Yucatán, y esto fue reconocido apenas en el 2022, el año pasado. Estos dos sistemas le llaman porque el concepto de milpa trae una historia de 5,000 años por las sociedades mesoamericanas de ese tiempo, que tienen como centro al maíz, y luego se le puede llamar policultivo porque dependiendo de la altitud, las laderas, régimen pluviométrico, la presencia de inviernos severos, cambia de especies, pero sigue siendo algo así como un diseño, un sistema agrícola de lo más sustentable del mundo. Así se le reconoce al sistema Milpa, el más sustentable del mundo. Y no solo es histórico, sino que se le considera ahora, y por eso el CIPAM le da visibilidad, porque ellos sostienen que se debe preservar estas prácticas agrícolas porque generan medios de vida en áreas rurales y al mismo tiempo combinan la biodiversidad, el ecosistema resiliente, la tradición y la innovación de manera única y especial. Por eso han persistido y están de alguna manera en nuestras áreas, no con la consistencia o la pureza que se diseñaron y se mantuvieron a través de tantos siglos en esas áreas, en el centro del país y allá en la península maya.
pero vale la pena que hoy en día eh, la ONU a través de la FAO haga este reconocimiento, porque no es solamente como situarlo como una pieza de museo, sino porque tiene actualidad y porque en ella está, en estos sistemas, le llaman el sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial, porque en ellos hay otros en el resto del mundo, pero en estos dos destaca México, porque en ellos está la solución del cambio climático, en ellos está la biodiversidad, en ellos está el conocimiento de fondo que los científicos actuales siguen estudiando, siguen profundizando, que nuestros ancestros, a lo mejor no con esas herramientas que se tienen ahora, pero a través de la observación, la selección, el trabajo manual, fueron diseñando. Por eso me gusta el concepto que el CIMIC y que la ONU a través de la FAO reconocen, es un diseño. ¿Qué significa diseño? Pues que es una hechura humana, que no es la única aquí. Bueno, pues todos recordamos de nuestras clases de historia o de sociología, pues que la cuna de la humanidad está en la Mesopotamia, bueno, así se reconoce. Pero hay otras culturas, y dentro de esas culturas fundamentales de la humanidad, pues está la mesoamericana, está la que hoy en día reconocemos como México. Entonces, por eso es importante. Y cuando yo digo tiene que ver con nuestra agricultura actual, pues es porque en la orografía de México no todo es el norte, no todo es la planicie, sino que tenemos serranías y tenemos una tremenda diversidad de climas, de regímenes pluviométricos, y ahora se ha dado en llamar MIAF, que significa maíz intercalado con especies forestales o frutales. ¿Y dónde predomina eso? En Puebla, Oaxaca y todo el sureste, en donde, de acuerdo a esa altitud, a esos régimen o promedios de temperatura, pues aquí podemos aprovechar el durazno, en Puebla el manzano, sí, pero bajando un poquito más, pues está el aguacate, y está el mango, y están otras especies, en donde hay un policultivo. Ese policultivo es el que llama la atención a los científicos actuales que hacen proyecciones a 50 o 100 años adelante de nosotros, porque el monocultivo o la sobreexplotación de los recursos a través del esquema extractivista, es decir, un solo cultivo que ya está causando problemas en varias partes del mundo, como es la soya transgénica o el maíz transgénico, pues se tienen que usar muchos agroquímicos, mucha maquinaria, aparentemente mucha tecnología, sí, pero a costa de la destrucción del suelo, y el suelo, como lo concebimos así a bote pronto, a primera vista, pues parece inerte, pero el suelo pues es la fuente de vida. Junto con el agua, la humedad, pues ahí está la vida, ahí están los microorganismos, que son los que pueden fijar el nitrógeno de la atmósfera, pueden hacer aprovechables los minerales que están en el horizonte A o el horizonte B, en la propia roca, hacer aprovechables todos esos elementos de la naturaleza para transformarlos en un producto útil para el ser humano. Entonces, el MIAF hoy en día se está promoviendo ya no solo por los que algunos le llaman
ideólogos o radicales del gobierno federal. No, el CIMIC lo está haciendo, una institución de corte internacional que ha reconocido, no solamente en México, sino en otras regiones del mundo, estos diseños de agricultura sustentable y resiliente de a de veras. Entonces recordemos que las chinampas, la milpa y hoy en día el ñaf son esquemas de trabajo que consideran el conjunto de todas las grandes especies, las que le llamamos básicas o principales de la alimentación, pero en un concepto integral y sustentable. Entonces quisiera cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque contrario a esto, hay una llamada Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, por sus siglas UNFAC, que han batallado y siguen en contra del gobierno federal y en contra del decreto del 2020 que prohíbe el uso de maíz transgénico y que ya se va a acabar los permisos para dejar de usar el glifosato. Es decir, ya en enero del 24, que ya está muy próximo, ya no se puede, no se debe ni fabricar, ni vender, ni aplicar glifosato en México. Entonces, más allá de estos fabricantes y formuladores de agroquímicos mexicanos que se dicen Unión Mexicana, pues en realidad lo que están defendiendo pues son intereses de Monsanto, de Bayer, de Syngenta y de otras transnacionales, no importándoles. Usted sabe, lo he dicho en innumerables ocasiones, que yo soy afín al decreto, al gobierno federal, a esta política de protección de nuestra biodiversidad y en especial del maíz nativo. No hay otro país en el mundo que tenga el germoplasma, la diversidad, la riqueza genética del maíz como México. Entonces no podemos pasar por alto, no podemos ignorar, no podemos traicionar esa historia. Tenemos que ser dignos defensores de esa herencia, pero no solamente palabras, sino en los hechos. Y aquí, si me permite destacar algo que ocurrió en este año, año y medio, donde el ciclo de producción del Bajío y de la parte del Bajío que involucra a Michoacán. Michoacán tiene costa, tiene trópico, tiene mayor biodiversidad que el Estado de México. Nosotros no tenemos salida al mar y ellos tienen altitudes más cálidas. ¿Por qué quiero mencionar Michoacán? Porque Michoacán hace 2 años estaba en el 5º lugar de los estados que aportan producción de maíz al país, y este año lograron el 3er lugar, ya nos superaron al Estado de México. Ellos tienen un promedio de rendimiento de 4.37 toneladas por hectárea, cuando nosotros tenemos 3.8. Es decir, en rendimiento ya nos superaron. Y en toneladas por año, ellos ya rebasaron los 2 millones de toneladas. Llegaron a 2.093.000 toneladas, con menos superficie que nosotros. Ellos cultivaron 484.000 hectáreas, cuando nosotros estamos en 540.000 hectáreas, es decir, nosotros tenemos más superficie cultivada de maíz y producimos menos volumen y menos rendimiento por hectárea. ¿Quién está arriba de Michoacán y de nosotros? Pues obviamente Sinaloa, que andan alrededor de 6 millones de toneladas, pero ellos tienen riego y tienen el ciclo de otoño-invierno. Y luego le sigue Jalisco, que también tienen esa parte de amplitud, superficie, clima y más inversiones.
Entonces ya quedamos relegados, el Estado de México como productor de maíz. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué Michoacán ahora nos superó? Porque le dieron mucha importancia al trabajo de las comunidades, al uso de los bioinsumos, a la producción in situ, me refiero a las condiciones de los propios productores o de las comunidades, de las compostas, del manejo de, por ejemplo, hormonas de extractos vegetales, de enraizantes, el manejo de la lombricultura, el uso de minerales, de producción cercana, pues, de harinas de roca, etcétera. Pero a eso le agregaron que Michoacán entró un año antes que nosotros al fertilizante gratuito. Entonces sí se vio que tuvo efecto. Cuando a nosotros nos tocó todavía el año anterior con los precios súper altos del fertilizante, a ellos ya les había tocado fertilizante gratuito. Y a nosotros hasta este año, hasta el 2023, y ya con precios del mercado también más bajos. Entonces sí contó el estímulo del acceso al fertilizante. Y otra cuestión también, que han estado atendiendo la diversidad del maíz no blanco, es decir, el estímulo al precio por el producto limpio. Lo hemos comentado, ¿qué significa maíz limpio? Pues el que no lleve residuos de agroquímicos o que se usen al mínimo. Esto implica algo que en agricultura se le llama buenas prácticas de producción. Entonces, han avanzado en la certificación de grupos o de parcelas que ya llevan 3 años o 5 años con variedades locales, variedades nativas de maíz, con buen manejo de sus suelos, con 0 agroquímicos, y esto tiene un estímulo en el precio. Ya hay también clientes que se van vinculando, que se van reconociendo, entonces brincan del tal precio de Chicago o el precio de Segalmex en México. Pues ya cuando los de Sinaloa se quejan porque les quieren pagar a 5 o 6 pesos su maíz, pero en las mismas condiciones Michoacán puede vender a 10 o 12 pesos, pues se ve la diferencia. Es decir, aunque tengan menores rendimientos en toneladas por hectárea, pero se compensa muy bien con los precios diferenciales. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque yo creo que tenemos que hacer las propuestas o pararnos enfrente de las dependencias ahora del nuevo gobierno del Estado de México. Estamos muy a tiempo para que lo que tenga que ver con programas, con reglas de operación, con diputados, que son los que aprueban los presupuestos, incluyan estos parámetros que han resultado en otros casos muy cercanos. Nosotros colindamos en una buena frontera con Michoacán, que por cierto pues es una sierra. López Obrador lo mencionó, desde Temascalcingo hasta que es Tejupilco, colindamos con Michoacán, luego ya está por el pedacito de Guerrero, pero sí es un buen kilometraje que colindamos con Michoacán, y que nuestros compañeros mexiquenses que tienen cercanía con aquellos, pues son también de alguna manera testigos, observan algunas cuestiones que les están favoreciendo y que también proponen que se puedan llevar a cabo acá con nosotros. Pues así estamos. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues muy bien, hay avance.
Sí, yo creo que podemos nosotros, no por querer competir con nuestros propios compañeros de otros estados, sino con nosotros mismos, hacer mejor las cosas, cuidar nuestros recursos, nuestras variedades, hacer las adecuaciones, pues yo digo a los programas, sí, pero cada uno de nosotros en cada parcela tiene que hacer mejor las cosas y tener apertura para cuando se vengan las capacitaciones y que tengamos el acceso a los científicos, pues estar abiertos, ¿no? Estar abiertos para corroborar, para conocer, para aprender de ellos y esperando que ellos también quieran aprender algo de nosotros. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues solamente agradecerle a usted y a todos los que nos escuchan y que luego a veces nos reclaman porque no tocamos algunos temas que luego se vuelven de mucho interés. Bien. Le agradezco mucho su participación. A sus órdenes, como siempre, don Guillermo. Gracias, igualmente. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.